Frente a frente. No hay ninguna alerta, sí tenemos un aviso. Este día pues hay que revisar nuevamente los modelos como lo hemos venido haciendo y en función de eso determinar si incrementamos de aviso a advertencia y posteriormente pues iniciar todo el mosaico de colores que tiene el sistema de alerta temprana de El Salvador, ¿verdad? Tenemos 170 albergues, una capacidad de un poco más de 10,000 personas. En función de eso creo que es propicio el momento pedirle a todos que si en algún momento decretáramos alguna alerta o incluso hay que denotar que hay momentos en los que no es necesario incrementar en el nivel de alerta. Si tenemos una lluvia convectiva que nos está dejando 100, 200 milímetros, como ha sido en algunos casos, claro, ¿verdad? Y pareciera que justamente por, diría yo, el incremento en los fenómenos extremos que poco a poco se van a ir manifestando en función del cambio climático, pareciera que esa va a ser la historia, ¿verdad? Entonces, importante y propicio el momento, decía yo, para pedirle a la población que si solicitamos, si pedimos que evacúen, lo hagan, sobre todo aquellos que particularmente saben que viven en una zona de riesgo. Señor, estamos lidiando con varias situaciones. Primero, un giro centroamericano que, bueno, de acuerdo a los últimos análisis, se ve que no va a ser tan intenso, pero sí nos va a dejar precipitaciones este día, mañana martes, sobre todo en horas de la noche, y el día miércoles. La zona de convergencia prácticamente sobre el país. Salvador, sí. Ahí está bien dibujada perfectamente. Sí, totalmente. Además, dos sistemas. Tenemos ya la tormenta tropical John en el Océano Pacífico, apuntando hacia el Golfo de Tehuantepec, y tenemos en el otro lado, en el Mar Caribe, al norte de Honduras, la posible formación de un sistema tropical que de hecho el centro de huracanes lo da ya definitivo, que vamos a tener ahí la tormenta tropical Helen. Ese es todo el panorama. Sí. Pero si a todo ello venimos y le agregamos en ánimos de la tormenta perfecta que hemos tenido sismos, y no son cualquier tipo de sismos, en absoluto. Son bastante intensos. Por supuesto, ingeniero, en absoluto. De hecho, toda la semana, y está ocurriendo algo bien importante que hay que mencionar y creo que es necesario que la población lo conozca y pues gracias a ustedes también que nos dan la oportunidad de informar. Han estado ocurriendo algunos fenómenos bien interesantes. Por ejemplo, el día jueves, si mal no recuerdo, tuvimos un sismo inicial de 5.1, si mal no recuerdo, y luego una serie de, uno de 4 y algo, otro de... Exacto. O sea, son como una serie de sismos y todos, absolutamente todos, pareciera, porque pues obviamente hay que hacer todo diría yo, un análisis científico de eso, pero pareciera que todos están teniendo relación con el fenómeno de subducción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ayer también tuvimos una serie de sismos muy importantes. De hecho, llegamos creo que a uno de 5.5, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué decirle a la población? Bueno, en primer lugar, pues tampoco es como para alarmarse, tampoco es como... no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, no hay que decir viene algo muy fuerte, porque yo ayer lo escuchaba, ¿verdad? Incluso nos escribían al centro de operaciones y nos llamaban. Es importante denotar que hay que prepararnos, hay que identificar cuál es el lugar más seguro, informarle a nuestros niños y niñas cuál es el punto donde deben acudir si hoy se materializa una amenaza sísmica o si hoy tiembla fuerte. Lo que nos debe importar es que vivimos en un país altamente sísmico. Y en cualquier momento puede darse. Y en cualquier momento puede darse. Tenemos que estar preparados, tenemos la mochila de emergencia que es clave tenerla, ¿verdad? Debe estar lista, exactamente. ¿En qué nivel están? ¿Están de alerta, prealerta? Estamos en aviso. Estamos en aviso. Si hablamos de, diría, cómo va incrementando el nivel de alerta, en principio es un aviso que parte del conocimiento de la probabilidad. Subimos a advertencia, ahora mismo habrá que hacer el análisis inmediatamente después de la reunión clínica en la que nosotros participamos de invitados, la reunión clínica de la Dirección de Observatorio de Amenaza. Habrá que hacer el análisis si se ocupa subir a advertencia. Nos hemos enfocado ahora mismo, ingeniero, en la zona costera del país. ¿Por qué? Así creo que va a ser. Efectivamente, la zona costera del país, todos los modelos apuntan que las mayores precipitaciones las tendríamos en la costa y en la franja media, en la franja central del país.
3 escenarios de riesgos concretos. Número 1, inundaciones de planicie en la zona costera. Correcto. Número 2, movimientos de ladera en las cordilleras. Número 3, inundaciones urbanas, que son al final, diría yo, no el panorama completo. Exactamente, es todo el panorama y pues a partir de eso, todo lo necesario para poder responder efectivamente. ¿A qué número puede llamar la población que necesite alguna ayuda? El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ingeniero, 2281-0888. Estamos trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Por favor, no duden en llamarnos. Y algo bien importante que quisiera aprovechar es, si en algún momento usted surge o le surge la necesidad de evacuar porque hay una inundación, porque tiene la sospecha de que pueda tener un derrumbe, un deslave, llámele como quiera, y no sabe o no tiene los medios para evacuar, llámenos. Llámenos, mandamos talentos humanos, mandamos equipamiento. De lo que se trata, ingeniero, es salvar la vida de las personas, ¿verdad? Y si vemos el otro sistema, esto solo por curiosidad y dato cultural, porque cualquiera diría, ¿y de qué nos sirve saberlo? Porque no nos va a afectar a nosotros, pero esa zona María ya no es de las que está apuntando hacia el mar Pacífico abierto, sino que estaría apuntando en la misma dirección en la que se encuentra precisamente en este momento John. Es curioso, ¿verdad? Es curioso y hay que recordar también que todo el sistema meteorológico del planeta obviamente tiene su razón de ser en los vientos. Los flujos de aire y todo. Exactamente, pero entonces es curioso porque pareciera que los vientos, Alicia, ya no van hacia donde deben ir, sino que al contrario, ¿verdad? Exactamente, eso era lo que quería llegar. Y qué bueno hablar con alguien que es aficionado y apasionado también en esto. Así es como lucen los vientos en este momento en altura, en las imágenes de satélite. Obvio, dónde está la circulación que se va a formar, más o menos aquí estaría la baja presión. Exacto. Eso es lo que vamos a tener en algunos días. Aquí tiene el otro, John. Y mire usted las circulaciones, que era lo que usted indicaba, sí, precisamente todas apuntando al centro de baja presión, pero en el camino se quedan algunas en la costa mexicana. Exactamente. Hay que, de alguna forma decirlo, gracias a Dios existe ahí John, porque la zona de convergencia, si se torna más activa, va a terminar en él y se va a ver partida para nosotros. Definitivamente. Y sin ningún efecto superior. Sí, ojalá que así ocurra. Que así sea, ingeniero. Recomendación final para aquellas personas que viven en la zona costera y el oriente. Bueno, la zona costera, la zona de las cordilleras, por favor, si en algún momento se les pide que evacúen, háganlo. No esperemos hasta último momento. Yo siempre he dicho, hay una gran diferencia entre evacuar y ser rescatado, ¿verdad? Evacuamos por nuestros propios medios, nos rescatan cuando hay que utilizar medios mecánicos, aéreos, terrestres, talentos humanos. Entonces, no nos aventuremos, no esperemos hasta último momento. Recuerden que se tiene todo dispuesto para albergarlos como debe ser, tienen camas. O sea, nuestro objetivo, y creo que es un trabajo muy importante que ha hecho la Dirección Nacional de Albergues, es enfocarnos en que ninguna persona debería en este país volver a dormir en una colchoneta en el suelo, ¿verdad? Que tengan lo necesario, que tengan abrigo. Entonces, si se ha dispuesto de todos esos recursos, lo mejor que se puede hacer es evacuar temprano, dejarse atender, diría yo, ¿verdad? Dejarse atender, exactamente. Y que cumpla cada quien su labor. Ustedes tienen la labor precisamente proteger las vidas de los salvadoreños, pero cada quien tiene su labor y es cumplir el llamado que se haga y protegerse. Así mismo, ingeniero. Ha habido una reforma al artículo 6 de la Ley de Licencias, Vacaciones y Asuetos, en donde a los maestros se nos quitó, bueno, a todos los trabajadores, 15 días de permiso sin licencia, es decir, 15 días de permiso con goce de sueldo. No, sí, con goce de sueldo, sin certificado médico. Y hemos estado por casi 40 años que hemos tenido los beneficios que la ley ha estado otorgando. Pero claro. ¿no será que muchos se aprovechaban de esos 15 días? Claro, yo no voy a decir que de eso muchos trabajadores, ¿verdad?, docentes incluidos, hicieron tal vez mal uso de esos días. Entonces, pero por ese mal trabajador, ahora hemos pagado todos los maestros, todos los trabajadores. Eso ha sido eliminado. Eso ha sido eliminado. Entonces, eso es por ejemplo, uno de los elementos.
Pero hay otra serie de elementos, Moisés, en donde los docentes se sienten dolidos. Por ejemplo, el efecto de las pensiones. Los maestros, cuando hablamos de las pensiones, lloran, se sienten que hemos sido puñalados con el tema de las pensiones. Cuando hablamos, por ejemplo, de la situación real que tenemos los docentes en el aula, eso es terrible. Hay en este momento una especie de cacería de brujas de algunos directores departamentales, ¿verdad? A ese nivel. A este nivel. Entonces nosotros tenemos por aquí algunos elementos donde es necesario aclararlos, pues, y decirle al señor ministro de Educación que le ponga mucha atención. Hay directores y directoras departamentales que están violentando la ley de la carrera docente y que están actuando arbitrariamente en contra de los docentes en todo el país. Es decir, están aplicando acciones arbitrarias no apegadas a derecho, no apegadas a la ley de la carrera docente, y los maestros callan porque temen temor. una crisis del sistema educativo. Y no podemos sacar esta crisis. ¿Por qué no la podemos sacar? Porque no hay voluntad política para sentarnos a platicar. Imagínense que nosotros tenemos, años de que aquí no hay una mesa de diálogo. El señor ministro no quiere discutir con los sindicatos, con los gremios. Y nosotros no estamos para obstaculizarlo, para golpear, para querer bloquear, estamos para querer apoyar y querer mejorar la educación de este país, pero no existe voluntad. Hay una desatención al magisterio y lo que es peor, en los últimos días se han aprobado por parte del Ministerio de Hacienda unos lineamientos presupuestarios para la formulación del presupuesto 2025. En donde se prohíben los incrementos salariales y lo que es peor se elimina el escalafón en educación. Así es como entró y así es como estaría después de 35 años, 1020. Exactamente. Empezando en 623. Y considerando que la ley nuestra establece que el escalafón se aplica de más a menos. Cuando usted asciende de la 6ª categoría a la 5ª categoría, los incrementos son menores. Se le aplica el 10%, no, al contrario. Ah, sí. Se le aplica el 10%. Cuando asciende de la 5ª a la 4ª, va en descenso. En lugar de ir subiendo, va en descenso. Se le aplica el 8%. Y así va en descenso hasta que no se le aplica nada. Entonces usted ve que hacer carrera en educación es difícil con unos salarios como los que tenemos nosotros. Y en el Plan El Salvador Educado, esta tabla se tomó de la página 31 del Plan El Salvador Educado. Ahora, esa es la fuente. Ajá, pero está actualizada el 2015, dice. Está actualizada el 2015. Ahí le faltan los $200 que yo le decía que se aplican a manera complementaria. ¿Por qué no se incluyó? Porque se aplican como complemento salarial. Allí, de hecho, Moisés, hay un problema también conceptual, en el sentido que según la definición de salario, es todo aquel ingreso que el trabajador percibe de manera recurrente. Y a pesar de eso, esos $200 se han venido aplicando como complemento salarial. ¿Por qué razón? Porque cuando usted asciende de categoría, sobre esos $200 no se le aplica el incremento salarial correspondiente al escalafón. Entonces, esa es una estrategia negativa para los profesores. Sin embargo, es una situación favorable para lo que le llaman el gasto público. Pero debemos considerar que en educación cada centavo que se invierte es una inversión, valga la redundancia, ¿verdad? Porque se trata de sacar adelante al país, sacar adelante a la sociedad. Y aquellos países, y tenemos los ejemplos de Singapur, Finlandia, aquellos países que han salido adelante, que han salido del subdesarrollo, ha sido precisamente porque han considerado que el maestro es la columna vertebral del sistema educativo y que sin docentes de calidad no vamos a tener un sistema educativo de calidad. Y allí tenemos la respuesta. Usted puede revisar los resultados de la PAE desde 1997, que iniciamos midiendo la calidad de la educación media. Empezamos con 6.1 de calificación. Así venimos y terminamos, ¿verdad?, con los mismos números, ¿verdad?
en los 22 años que se aplicó la PAE. Se le cambió a Avanzo y la situación sigue igual, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hemos dejado de invertir en la columna vertebral del sistema educativo, que es el docente. Y dicho sea de paso, se nos amenaza con quitarnos el escalafón a partir del año 2020. Nosotros creíamos en el magisterio que es cierto que el país tiene una crisis terrible, ¿verdad? Que tenemos un déficit muy considerable, probablemente una deuda externa de más de 31.000 millones, ¿verdad? Es realmente una deuda externa enorme. Grande. Sin embargo, Moisés, nosotros creíamos que dentro de las medidas de austeridad que deberían venir en esos lineamientos para la formulación del presupuesto 2025, iba a haber reducciones de salario para aquellos funcionarios del gobierno que como ya se conoció, tienen salarios realmente altos, ¿verdad? Pero como siempre, la pita se revienta por el lado más delgado, ¿verdad? Y somos los maestros los que tenemos que financiar el presupuesto general de la nación a partir del año 2025, sacrificando nuestro escalafón. Es decir, nos tocan estrictamente a nosotros, salud y educación. Hay otras instituciones que tienen escalafón, pero aquí no los mencionan. ¿Cuáles otras, por ejemplo? Por la Policía Nacional Civil tiene escalafón, por ejemplo, y aquí no la mencionan, pero a nosotros sí nos mencionan, es claro. Entonces nosotros, en ese contexto, como Andes, 21 de junio, ¿verdad? Estamos en contra de estas disposiciones. Por lo tanto, el llamado que le hacemos al ministro de Hacienda, al ministro de Educación, es que se analice que al no tomar en consideraciones, ¿verdad?, estos elementos, el aumento de salario, la revisión salarial, el pago de escalafón, se está deteriorando la educación del país. Yo quiero que quede claro en la posición de Andes 21 de junio, coincidimos con la posición de todos los gremios magisteriales que estamos en disposición de luchar, de exigir, pero nosotros exigimos que haya una mesa de discusión, de diálogo. Nosotros solicitamos a las autoridades que reflexionen sobre esta violación a los derechos de los trabajadores, porque en derecho laboral nacional e internacional los derechos de los trabajadores son progresivos, no son regresivos. Frente a frente.